Charlas de Ciencia. Nosotros trabajamos en este tópico de investigación que tiene que ver con producir vacunas en nuevos sistemas y aplicando particularmente la ingeniería genética, que emerge como una tecnología valiosa para no solo modificar la producción de vacunas, sino una serie de intervenciones en beneficio de la sociedad. Sistema inmune que se van a encargar de reconocer a ese agente causante de la enfermedad, pero que ha sido administrado de una forma inactiva, de tal forma que no va a causar la enfermedad, pero sí va a activar a estas células y va a desencadenar una serie de mecanismos moleculares complejos que va a conducir en esencia a dos posibles mecanismos principales. Por un lado, la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos se pueden encargar en un futuro de neutralizar o de bloquear al agente infeccioso cuando éste se presente en el organismo. O bien, otro tipo de células que se encargan de internalizar ese agente infeccioso y eliminarlo. Entonces, en esencia, la vacuna tiene como objetivo activar estas defensas del sistema inmune para prevenir el desarrollo de enfermedades. Aunque también hay vacunas terapéuticas, es decir, que se administran cuando ya existe una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, y el objetivo es en esencia el mismo, activar el sistema inmunológico para conducir a mecanismos de protección que permitan frenar a esa enfermedad. Bueno, teniendo eso presente, las vacunas forman parte de la vida cotidiana y presento aquí, por ejemplo, el caso de la hepatitis B. Esta enfermedad viral es prevenible por una vacuna que se generó ya desde hace varias décadas y que se aplica en humanos. Sin embargo, ¿qué es lo que reporta la Organización Mundial de la Salud? Bueno, reporta que la gran mayoría de los países en desarrollo están todavía en riesgo de presentar una tasa de infección por virus de hepatitis B importante. Esto refleja la necesidad de generar nuevas vacunas, vacunas que primordialmente tengan menores costos de fabricación y de distribución. Entonces, pensar, por ejemplo, en vacunas más económicas que no se tengan que mantener en frío durante su distribución. Esto pareciera trivial para nosotros, pero en países pobres el mantener una cadena de frío para conservar las vacunas representa un costo prohibitivo o difícil de alcanzar, y es por eso que pues, muchos de estos países tienen riesgos importantes de tener esta infección, porque no tienen una cobertura adecuada de vacunas. Vean lo que pasa con el caso del cólera, también una enfermedad para la cual hay una vacuna, pero que no tiene una buena cobertura, y sobre todo en países pobres. Vemos aquí el caso de algunos países del Caribe o en África del Sur. Existe un riesgo muy elevado de que se presenten epidemias por esta enfermedad, que es prevenible, pero que las vacunas para combatirla pues tienen poca accesibilidad. Y bueno, lo contrastamos con el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, un patógeno para el cual no se han podido desarrollar vacunas efectivas. Entonces, no solo es el reto de generar vacunas más económicas, más accesibles, sino también avanzar en el conocimiento de este virus para lograr que la amenaza a nivel mundial por esta infección pues pueda ser enfrentada, pueda ser combatida a través de vacunas eficaces. Entonces, tenemos mucho que hacer en el área de la vacunología y los objetivos de nuestros proyectos pues van en ese sentido. Yo les voy a platicar en esencia de las vacunas producidas en plantas. Y esta historia comenzó con este investigador que nos visitó el año pasado, y aquí aprovecho para hacer nuestro comercial de un libro que editamos el año pasado sobre esta área de investigación, y que el doctor, cuyo nombre es Guy Cardew, nos visitó el año pasado para presentar esta obra. Es interesante su experiencia porque él estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos, trabajando con el desarrollo de vacunas, pero su asesor trabajaba con una bacteria patógena que se llama Salmonella. Salmonella causa una infección intestinal y se está usando para desarrollar vacunas porque activa el sistema inmune de una forma interesante, y se planteaba entonces como una posible estrategia para elaborar vacunas. Obviamente esta bacteria se tenía que inactivar
para convertirla en una vacuna segura. Bien, pues el doctor Cardenú tenía esa inquietud porque el manejar una bacteria peligrosa que diera lugar a una vacuna de uso en humanos, pues iba a plantear cuestiones de seguridad importantes. Entonces él empezó a visualizar si a través de la ingeniería genética se podría usar algo seguro como un alimento y particularmente una planta, una especie vegetal, para elaborar vacunas. Y entonces él empieza a generar este concepto y da lugar a esta línea de investigación. Se propone entonces a las células vegetales como una biofábrica, como un organismo que puede hacer vacunas. Y esto se sustenta en el hecho de que las plantas tienen una capacidad de biosíntesis atractiva. Nosotros sabemos que las plantas son fotosintéticas, fabrican su propio alimento, pero ya en términos bioquímicos podemos decir que son capaces de fabricar proteínas complejas. Muchas vacunas se componen de proteínas, entonces nosotros a través de la ingeniería genética podemos lograr que esa célula vegetal, que usualmente sirve como alimento, ahora tenga la tarea de hacer una proteína que forme parte de una vacuna. Y hay otros aspectos interesantes que tienen que ver con esta capacidad de síntesis de las células vegetales. Y acá está la ventaja mayor que hemos mencionado ya en varias ocasiones, el bajo costo de producción. En general, una legumbre o un cereal pues tiene un costo bajo si lo comparamos con las vacunas convencionales, que implican una infraestructura muy especializada y procesos complejos de purificación. Entonces, bajo estas premisas se establece la hipótesis de que las plantas puedan servir para producir nuevas vacunas. Y bueno, siguiendo esa tendencia de investigación que se estableció de forma sólida en la década de los 90, nosotros nos hemos dado la tarea de establecer un grupo interinstitucional para el desarrollo de vacunas y hemos establecido colaboraciones con especialistas en las diferentes disciplinas que están implicadas en esta investigación. Entonces, como pueden observar aquí, pues trabajamos desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en conjunto con investigadores de algunos centros CONACYT, como el CIBNOR en Baja California. Tenemos un par de colaboraciones con investigadoras de la UNAM y en el extranjero también colaboramos con algunos investigadores de Estados Unidos, Europa, con la finalidad de sumar competencias y lograr el desarrollo de estos modelos. Y bueno, lo que hemos logrado en este grupo de investigación es una serie de publicaciones científicas que tienen el objetivo de divulgar de difundir este conocimiento. Lo mismo podemos decir de algunos capítulos del libro. Y esto es importante, los convenios que nos permitan, no solo como académicos, sumar esfuerzos, sino también con la industria, transferir esta tecnología, pensar en generar patentes, pensar en aplicar realmente estos desarrollos en la sociedad. Entonces, nuestros esfuerzos han estado en este sentido y se ven reflejados en estos productos. Bueno, volviendo al contexto teórico, esta idea original que se patentó en la década de los 90, pues tenía muchos aspectos que pulir, porque pensar en que un alimento sirva como vacuna daba pauta a una serie de preguntas. ¿Cómo se iba a controlar la dosis? ¿Cómo se iba a garantizar la estabilidad de esa vacuna? ¿Realmente podrían ser eficaces como lo son las convencionales? Bueno, pues han sido las preguntas que se han tenido que contestar y que solventar en los últimos años. Y bueno, aquí no entraré mucho en detalle, pero en esencia se han mejorado los rendimientos, se ha logrado definir una estrategia para dosificar esas vacunas, se ha logrado también probar su eficacia en algunos modelos animales y también en el aspecto de seguridad y de regulación se han definido aspectos que han permitido que algunos de estos productos estén en el mercado o estén muy próximos a comercializarse. Y aquí les presento un par de casos exitosos. Por ejemplo, esta compañía en Israel ha logrado introducir al mercado una enzima terapéutica fabricada en células de zanahoria. Y esto que observamos aquí son reactores en donde están creciendo esas células de zanahoria en un medio de cultivo particular, de forma confinada, no salen al ambiente.
y posteriormente esta enzima terapéutica, esta proteína fabricada por la planta, se purifica y tiene una aplicación médica y es un producto que ya está en el mercado. Este otro ejemplo tiene que ver con las vacunas contra la influenza y el caso ilustra muy bien las ventajas de la tecnología porque las vacunas de influenza convencionales se producen en embriones de pollo en donde se replica el virus que causa la infección, después se purifican esos virus, se inactivan y eso constituye la vacuna. Eso tiene una serie de limitantes, ¿no? Por un lado tienen cierto riesgo estas vacunas, implica estar manejando ese patógeno y todo eso conduce a altos costos porque se tiene que usar una infraestructura muy especializada. ¿Qué pasa con esta empresa? Bueno, esta empresa se dedica a cultivar plantas y las emplea como fábricas de vacunas. Entonces, en este caso la vacuna se va a producir en esta planta y después de un proceso de purificación se obtiene una vacuna que es eficaz, pero que es más segura y que se puede producir en tiempos muy cortos, lo cual, como sabemos, es muy importante para este tipo de infecciones que pueden establecer epidemias de evolución muy acelerada. Entonces, esto refleja el potencial de la tecnología. Aquí vemos otro ejemplo, esta empresa es una transnacional muy importante y ya comercializa también algunas proteínas producidas, en este caso, en plantas de maíz. Entonces la tecnología se está aplicando ya en el mercado y el objetivo es generalizar su empleo, sobre todo en países en desarrollo, en donde pues desafortunadamente no somos la prioridad para estas grandes empresas. Entonces el desarrollar tecnologías que a nivel local puedan tener un impacto en términos de cobertura de vacunaciones es algo relevante. Bien, pues les presentaré algunos de los ejemplos que hemos desarrollado en la universidad como parte de esta línea de investigación. Y uno de los proyectos tiene que ver con el virus de la inmunodeficiencia humana. Hay que tener presente que este virus infecta a las células del sistema inmune del humano a través de estas moléculas que llamamos receptores. El virus que vemos acá enfrente tiene unas proteínas que interactúan con estos receptores y eso permite que este virus entre a la célula y altere su funcionalidad. En esencia aquí vemos representado ese mecanismo. Entonces una vacuna podría ser aquella que induzca anticuerpos que bloqueen esta sección del virus y que impidan entonces que haya esta fusión y esta entrada del virus a la célula humana. Y entonces nos hemos dedicado a diseñar proteínas que induzcan en el organismo este tipo de anticuerpos bloqueadores del virus. Esto que vemos aquí es una secuencia de la proteína. Recordemos que las proteínas son polímeros de aminoácidos y que esa secuencia particular de aminoácidos le da una propiedad o una serie de propiedades más bien a cada proteína. Entonces este diseño pues es producto de aplicar la bioinformática, de aplicar la inmunología para llegar a este candidato. ¿Y qué hicimos con ese candidato? Bueno, a través de ingeniería genética nosotros podemos sintetizar un gen que una vez en la planta va a servir como código para que la célula fabrique esa proteína que nosotros deseamos. Entonces, esto que vemos aquí es una representación de una molécula de ADN, de ácido desoxirribonucleico, que contiene todo lo necesario para que este código sea leído por la planta y entonces ahora sirva como fábrica para producir la vacuna de interés. Entonces, después de varios meses de trabajo se obtienen estos cultivos de plantas a las que vamos a someter a una serie de análisis para detectar a la proteína de interés. La planta fabrica miles de proteínas, pero dentro de esos miles esperamos que esté la que pretendemos que sirva como vacuna. Y aquí estamos viendo por microscopía la detección de la proteína de interés. Esto que vemos aquí verde es una fluorescencia que indica la presencia de la proteína de interés dentro de esa célula vegetal. Entonces, el caso se considera exitoso porque estamos fabricando en la célula vegetal a esa posible vacuna. Y posteriormente habrá que evaluarla en un modelo animal. Aquí sometemos a un comité de ética el protocolo para evaluar en ratones
si esta vacuna es capaz de generar anticuerpos. Entonces lo que vemos aquí es un material obtenido de la planta que fue secada y pulverizada y que se administra a estos grupos de ratones. Y estas gráficas reflejan que el tratamiento con plantas, que es esta columna negra, es capaz de inducir niveles de anticuerpos contra el virus. Entonces es un resultado que nos da la pauta para pensar que la proteína tiene una buena actividad en un organismo vivo, modelo, que en este caso es el ratón. Estos resultados se derivan de una técnica que se llama citometría de flujo. Y lo que queremos estudiar aquí es de las poblaciones celulares del ratón, cuáles responden al antígeno viral. Y si vemos que hay una buena respuesta respecto al control negativo, pensamos o concluimos que la vacuna tuvo un efecto sobre el sistema inmune. Y entonces los gráficos lo que están indicando al ver estos incrementos en porcentaje es que sí hay cierta activación de las células del sistema inmune cuando ese ratoncito ingirió la planta. Este es otro candidato que hemos evaluado. Nuevamente presenta una secuencia de proteína diseñada en base a criterios informáticos y criterios inmunológicos. Obtuvimos plantas, en este caso son plantas de lechuga, comprobamos que la proteína se produce en la célula y de igual forma lo evaluamos en ratones para determinar si hay producción de anticuerpos. Y esta diferencia en tamaño en estas barras refleja justamente eso, que un animal que recibe una planta estándar tiene niveles muy bajos de anticuerpos, pero cuando recibió la planta modificada vemos un incremento. Y entonces esto es un resultado positivo. Vemos lo mismo acá en términos de células, vean cómo incrementamos el porcentaje de células que están reconociendo a los elementos del virus, a los componentes virales. Bueno, pues estos resultados nos han indicado que hay cierto potencial para estas vacunas que podrían tener un papel en la prevención o en la activación de la respuesta inmune contra el virus. Pero el camino por recorrer todavía es largo. Tenemos que ahora evaluar si esos anticuerpos que ha desarrollado el animal modelo son capaces de neutralizar al virus. Y esa sería la siguiente evidencia para sumarnos a la idea de que estas vacunas puedan funcionar. Y por otro lado, lo que les mostré son plantas crecidas en suelo, pero por cuestiones de optimizar la producción y de hacerlo en un ambiente más confinado, el siguiente paso consiste de producir estas plantas en condiciones confinadas, precisamente haciendo uso de reactores. Aquí esta foto que les presento es un bioreactor en donde tenemos un medio de cultivo líquido, en donde podríamos colocar a las células vegetales y crecerlas bajo condiciones controladas. Entonces es la siguiente meta que también estamos persiguiendo en nuestro grupo de investigación. Y como segundo ejemplo, les quiero presentar el interés que tenemos ahora en desarrollar prototipos de vacunas contra el virus del ébola, que recientemente pues ha levantado una alarma epidemiológica por su impacto no solo en África, sino su aparición en países como Estados Unidos y en algunos países de Europa. El desarrollo de vacunas contra este patógeno pues está en etapas muy tempranas. Todavía hay mecanismos del virus que no se conocen con mucho detalle, pero lo que sí se sabe es que este virus que está aquí representado en este dibujo tiene proteínas que son claves para su funcionalidad, y dentro de ellas voy a resaltar a la proteína GP, que está en la superficie. Es algo similar al caso del virus del HIV. Este virus va a infectar, en primer lugar, gracias al reconocimiento de esta proteína por parte de receptores en la célula del organismo humano. Entonces, nuevamente el enfoque consiste en producir anticuerpos que bloqueen a este ligando o a esta proteína, de tal forma que ya no sea capaz de infectar a la siguiente célula.
Por aquí les cito una noticia de difusión del Washington Post que me pareció interesante, que dentro de los avances tecnológicos más importantes del 2014 presentan al desarrollo de una nueva nave espacial. Hablan también del reloj inteligente de Apple recientemente lanzado, pero también hablan del tratamiento que recibieron las dos de las personas que fueron infectadas en Estados Unidos por el ébola y una de ellas en España. Y llama la atención en qué consiste este tratamiento. El tratamiento fue anticuerpos producidos en células de plantas que después de ser purificados fueron inyectados a estos pacientes, y esto pues fue la base del tratamiento que recibieron y que les permitió sobrevivir. Estos anticuerpos tienen la función que ya les comenté: bloquean al virus e impiden que infecte a la célula humana. Entonces vemos la relevancia que está teniendo el aplicar la ingeniería genética de plantas para producir nuevos tratamientos médicos, y esperamos que los esfuerzos en desarrollar ahora vacunas en este tipo de sistemas puedan conducir a aplicaciones promisorias. Entonces, en este caso del tema de ébola, pues planeamos hacer lo mismo: definir primero proteínas de interés y sintetizar los genes que en la planta van a permitir que se produzca o que se fabrique esta proteína. Después recurrir a los métodos de transformación genética para lograr que estas células vegetales incorporen ese gen y sinteticen la proteína que esperamos que sirva como vacuna. Después analizar si esa proteína se produjo y evaluarla en una etapa muy inicial en ratones. Nuevamente aquí la pregunta va a ser: ¿produce o no, en respuesta a esta vacuna, anticuerpos? Y esta sería la primera evidencia que nos permitiría plantear el candidato para evaluaciones más avanzadas. Podríamos, por ejemplo, establecer colaboraciones con los grupos en Estados Unidos que tienen la capacidad de estudiar si el virus es bloqueado o no por esos anticuerpos. Entonces, bueno, como pueden ver, esta línea de investigación plantea perspectivas relevantes, y en particular los proyectos que estamos desarrollando pues ahora tienen el objetivo de evaluar el potencial inmunoprotector, es decir, si los anticuerpos bloquean al patógeno. También en términos de formular vacunas pues hay mucho que hacer. Tenemos que seguir estudiando, por ejemplo, una vez que tenemos a la planta, qué procesamiento le vamos a dar al material vegetal para obtener un medicamento con un control de calidad adecuado. Y me refiero a estudiar el control de la dosis, me refiero a estudiar la estabilidad de ese medicamento, entre otros aspectos. Y hay otros aspectos de regulación que también tienen que cumplirse. Si nosotros vamos con la autoridad sanitaria, bueno, pues nos va a exigir cumplir con una serie de parámetros, tanto en la producción como en la calidad del producto obtenido. Y ahí hay mucha investigación también que podemos hacer. Hay otros intereses, por ejemplo, ampliar el conjunto de enfermedades que estamos estudiando bajo este enfoque. Es interesante que enfermedades crónicas como el Alzheimer, como la hipertensión, como la diabetes, también tienen que ver con el sistema inmunológico. Entonces, se están diseñando vacunas que puedan constituir terapias contra estas enfermedades, que de hecho son las de mayor impacto a nivel mundial. Entonces, la tasa de mortalidad debido a estas enfermedades, pues, establece como prioridad también prestar atención a ellas. Y finalmente, una perspectiva, pues, también sin duda relevante es seguir o mantener ese esfuerzo para lograr la vinculación con la industria, porque como académicos podemos llegar hasta cierta etapa, pero el beneficio de la tecnología se dará en la medida en que la industria se interese y adopte esta tecnología. Y nuevamente el comercial de este libro que trató de integrar la visión de distintos expertos a nivel mundial sobre el área y que describe la tecnología, describe los logros alcanzados hasta ahora y plantea las perspectivas para los próximos años en términos de desarrollar vacunas de bajo costo en plantas.